¿Qué tal, mis queridas crocheteras? Bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial vamos a continuar tejiendo la segunda parte de nuestra hermosa Barbie. En este tutorial vamos a tejer el cabello. Y también vamos a realizar dos tipos de flequillos según el atuendo que esté usando su Barbie. Como verán, ella utiliza un flequillo diferente para cada uno de los atuendos. Pero al final ustedes escogerán el que más les guste de los dos flequillos. Y en los próximos tutoriales vamos a continuar tejiendo el resto de la hermosa Barbie. Así que sin más preámbulo, comencemos este tutorial. Y ahora sí, comencemos con el paso a paso. Primeramente vamos a iniciar tejiendo con este color amarillo pastel. Y comenzaremos haciendo un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Al finalizar cerramos el anillo y vamos a tejer el próximo punto en el primer punto bajo que tejimos. Allí tejemos un punto y este punto lo marcamos. Y sobre este mismo punto tejemos otro puntito y esto será un aumento. En esta ronda entonces vamos a tejer 6 aumentos en total, uno al lado del otro. Aquí ya he finalizado con un total de 12 puntos bajos. Y continúo con la siguiente ronda, la número 3. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total, es decir, hasta finalizar toda la ronda. Al finalizar la ronda tendremos un total de 18 puntos bajos. Luego de tejer esta ronda, ahora pasamos a realizar los mechones del cabello. Los vamos a tejer sobre la ronda número 3. Vamos a tejer el primero, así que pasamos al siguiente punto y aquí vamos a tejer un punto bajo. Seguidamente levantamos 20 cadenas. Como verán, aquí ya he finalizado las 20 cadenas y ahora vamos a tejer en medio punto alto. Los mechones serán tejidos en medio punto alto, así que vamos a enganchar la aguja en la tercera cadena y tejemos el primer medio punto alto. Seguidamente vamos a continuar tejiendo medios puntos altos sobre las cadenas. Un medio punto alto sobre cada una de las cadenas. En total haremos 18 medios puntos altos, es decir, hasta finalizar toda la fila de cadenas, como aquí. Y por último, en el mismo punto bajo que tejimos al principio, allí mismo vamos a realizar un punto deslizado. Pasamos al siguiente punto, tejemos
un punto bajo y ahora vamos a realizar los mechones, unos mechones un poco más pequeños. Vamos a levantar solamente 14 cadenas, como aquí. Y ahora vamos a tejer sobre las cadenas. Engancho en la tercera cadena y tejo mi primer medio punto alto. Ahora vamos a tejer en total 12 medios puntos altos, uno sobre cada cadena, es decir, hasta finalizar toda la línea de cadenas que tejimos. Aquí ya he finalizado y por último volvemos a tejer un punto deslizado en el mismo punto bajo que tejimos al principio. Este sería el mechón número 2. Ahora del mechón número 2 hasta el número 6 vamos a tejer exactamente la misma secuencia hasta el mechón número 6. Entonces tejeremos en total 5 mechones del mismo tamaño. No se olviden de realizar el punto deslizado en el mismo punto de inicio. Como verán, aquí ya he finalizado los 5 mechones y así es como se verían. Cada mechón deberá ir sobre un mismo punto, ya que al finalizar tendremos un total de 18 mechones. Entonces pasamos a tejer el siguiente mechón, el número 7, el cual es el mismo que el número 1. Así que levantamos 20 cadenas y tejemos 18 medios puntos altos sobre las cadenas. Enganchamos en la tercera cadena, tejemos el primer medio punto alto y continuamos hasta finalizar. Aquí ya he finalizado y por último tejo un punto deslizado sobre el mismo punto bajo inicial. Ahora vamos a pasar a tejer los mechones posteriores, los más largos. Vamos a tejer ahora tomando solamente la hebra trasera, la hebra de atrás de cada punto, es decir que tejeremos en BLO. Para los mechones posteriores van a haber dos capas, una inferior y una superior. Esta será la inferior. Entonces vamos a tejer del mechón número 8, que será este, hasta el número 18, la misma secuencia. Tejemos un punto bajo entonces en la hebra posterior, en la hebra de atrás del punto y levantamos 35 cadenas. Al finalizar las 35 cadenas, vamos a tejer 33 medios puntos altos sobre cada una de las cadenas. Entonces vamos a enganchar en la tercera cadena y aquí vamos a tejer el primer medio punto alto y así vamos a continuar hasta terminar toda esta fila. Voy a tejerla y ya les muestro cómo quedaría. Como verán, aquí ya he finalizado los 33 medios puntos altos. Recuerden ir ondulando cada mechón para que tome una forma ondulada y así se vea más lindo el cabello de Barbie. Pasamos con el siguiente mechón. En el siguiente punto tejemos un punto bajo en la hebra trasera y seguidamente levantamos 35 cadenas,
Luego tejemos los 33 medios puntos altos sobre las cadenas y por último enganchamos en el mismo punto bajo inicial. Entonces vamos a realizar lo mismo hasta el mechón número 18, es decir, hasta finalizar toda la ronda. Como verán, aquí ya he finalizado todos los mechones. En total serán 11 mechones, cada uno de un largo de 33 medios puntos altos, todos tejidos en la hebra trasera de cada uno de los puntos bajos. Y al haber llegado hasta aquí ya podemos cortar la hebra de hilo. Y ahora vamos a tejer la capa superior de los mechones posteriores del cabello. Estos mechones estarán tejidos en la hebra delantera que no sobró de los puntitos. Así que vamos a tejer desde el mechón número 8 hasta el número 18 exactamente lo mismo que acabamos de realizar con los otros mechones. Entonces vamos a tomar color amarillo, tejemos un nudo deslizado y este lo vamos a agregar en el tejido. Vamos a ubicarnos en el mechón número 8. Aquí vamos a enganchar la aguja y vamos a agregar el color. Vamos a tejer desde la misma dirección que tejimos los otros mechones, de derecha a izquierda. Entonces agregamos el color, tejemos en esta misma cadena un punto bajo y seguidamente levantamos 35 cadenas. Aquí ya he finalizado y ahora vamos a tejer sobre las cadenas. Estos mechones van a tener una diferencia con respecto a los otros. En estos vamos a tejer un aumento de medio punto alto en la primera cadena, es decir, en la tercera cadena, allí donde tejemos el primer medio punto alto, vamos a tejer un aumento de medio punto alto, que son 2 puntos en un mismo punto. Y seguidamente vamos a continuar tejiendo medios puntos altos normales hasta llegar al final de la fila de cadenas. Justo como aquí, que ya he finalizado. Y por último vamos a tejer un punto deslizado en el punto bajo que tejimos al principio. Para continuar el siguiente mechón, en el próximo punto, es decir, en la próxima hebra delantera, tejemos un punto bajo y seguidamente 35 cadenas. Entonces eso quiere decir que vamos a repetir exactamente el mismo proceso que hicimos en este mechón, el número 8, o sea, el primero de la capa superior. Vamos a ir tejiendo en las hebras delanteras la misma secuencia. Y aquí ya he finalizado todos mis mechones, los 11 en total, y así es como se verían las dos capas, la inferior y la superior. En total, contando la capa inferior y superior de mechones, vamos a tener un total de 29 mechones. Y una vez finalizado el cabello, ahora pasamos a colocarlo sobre la cabecita. Vamos primeramente a posicionar cada mechón y vamos a utilizar alfileres para ello. Vamos a colocar el primer alfiler en la parte superior, es decir, arriba. Vamos a colocar un alfiler y vamos a posicionar el cabello. Ahora vamos a posicionar el mechón número 1, el de tamaño mediano exactamente. Vamos a posicionarlo justamente detrás de la pestaña de Barbie.
y le colocamos un alfiler. Lo mismo vamos a realizar del otro lado. Como verán, estos son los del flequillo y seguidamente está el mediano. Lo colocamos justo detrás de las pestañas. Y ahora vamos a colocar los mechones, los más largos, los de la capa inferior. Vamos a ir colocándolos uno al lado del otro. Y vamos a posicionarlos de adelante hacia atrás. La mitad, esta mitad y del otro lado lo mismo. En total eran 11, así que yo posicioné 6 de un lado y 5 del otro. Y como verán, en el medio de las dos divisiones va a quedar un espacio, el cual vamos a rellenar con los mechones superiores. Entonces los mechones superiores los vamos a posicionar sobre los inferiores, pero estos irán en forma diagonal con respecto a los inferiores. Los inferiores los colocamos rectos, es decir, verticales, y ahora los superiores los vamos a colocar horizontalmente, así. Este es el último, el número 18, y voy a ir colocando cada uno al lado de este, en la misma dirección, diagonalmente. Y del otro lado igual, coloco el número 8, que será el primero, también diagonalmente. Y los demás los voy a ir colocando al lado de este. Y aquí ya he colocado todos los mechones. Así es como debería de quedarles, sin ningún espacio vacío. Ahora voy a realizar lo siguiente. En el mechón, el primer mechón, que sería el número 8, lo voy a colocar de esta forma, para colocar luego el lazo rosa. Así que voy a tomar el número 18 y el número 8 y los voy a colocar así. De esta forma es como quedaría finalizado el peinado de nuestra Barbie en la parte posterior. Ahora pasamos con el flequillo. Como les dije anteriormente, vamos a realizar dos formas de flequillo, es decir que vamos a posicionar los mechones de dos formas. La primera será para usarlo con el vestido rosa, ya que Barbie, cuando utiliza el vestido rosa, su flequillo se ve cerrado, es decir que cubre toda su frente. Así que lo que haremos será ondular la puntita de estos mechones para que así no queden tan largos, ya que ellos sobrepasan el ojo si se extienden por completo. Entonces vamos a ondular las puntitas y a posicionarlos de esta manera. Y esta sería la forma número 1 de posicionar los mechones para este flequillo. Recuerden que ustedes pueden escoger el que más les guste. Y ahora pasamos al flequillo número 2, que será abierto justo por la mitad. Vamos a posicionar 3 mechones de un lado
y 2 del otro. De esta manera. Vamos a colocar cada mechón junto al otro, así. Este flequillo lo he utilizado para el look de vaquera, que queda muy bien, pero ustedes van a escoger el que más les guste. Ahora, una vez posicionados todos los mechones, vamos a pasar al siguiente paso y al último, que será coser todo el cabellito a la cabecita. En mi caso voy a utilizar la aguja lanera con hilo del mismo color del cabello. También podemos colocar el cabellito a la cabeza utilizando pegamento para algodón o para tela. Lo que haríamos será colocar pegamento justo por debajo de cada mechón y así vamos a ir colocando cada uno. Pero en mi caso no cuento con ese pegamento, así que yo voy a coser cada uno con mi aguja lanera. Entonces voy a realizarles una pequeña demostración de cómo coser el cabellito a la cabecita para aquellas que no sepan cómo hacerlo. Vamos a coser entonces toda la capa inferior y toda la capa superior. Vamos a hacer 2 filas de puntadas, una superior y otra inferior. Y por supuesto el flequillo. Entonces vamos a tomar un mechón. Pasamos la aguja sobre la cabecita y directamente la pasamos sobre el mechón. Ahora pasamos del mechón a la cabecita. Vamos a enganchar esta aguja sobre un punto de la cabecita y vamos a sacar la aguja hacia el siguiente mechón. Este será el proceso que vamos a realizar en todos los mechones. De nuevo, paso la aguja hacia la cabecita sobre el mechón, tomo un punto de la cabecita y saco la aguja sobre el siguiente mechón, y así el mechón anterior quedaría con su puntada. Esta es la forma en la que yo hago este trabajo. Así que voy a realizar lo mismo sobre cada uno de los mechones. Ustedes deberán realizar lo mismo y bueno, eso quiere decir que hasta aquí ha llegado este tutorial. Vamos a coser todos los mechones y ese sería el último paso. Espero que hayan entendido perfectamente este patrón y sobre todo disfrutar mucho tejer conmigo. Próximamente nos estaremos viendo en los próximos tutoriales donde continuaremos con el resto de nuestra Barbie. No olvides suscribirte y darle un like a este hermoso canal para que así yo pueda seguir trayendo más contenido gratuito como este. Saludos y nos vemos en el próximo tutorial.